para poder ir avanzando. Armando, por favor. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos los participantes, sobre todo los expositores, que nos han dado muy importantes luces, tanto desde adentro como desde el exterior de ese proceso. Yo voy a concretar, y creo que es muy útil, hay que asumir estas experiencias, pero yo me voy a concretar a las circunstancias y el momento que se dio y de cómo se inició este proceso. Lamentablemente, esto surgió de una necesidad política nuevamente. Exactamente, no exacto, pero muy parecido a la situación de las rupturas de relaciones con Chile por el problema con el río Lauca. El momento en que el presidente Morales lanza el tema de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia era un momento muy difícil para él. Meses antes estaba viviendo una relación muy estrecha de amistad, de relacionamiento, de casi pololeo con el presidente Piñera, partidos de fútbol, invitación al rescate de los mineros, etcétera, etcétera, hasta que cae el general René Sanabria. Cae y es el 24 de febrero de 2011, el general René Sanabria cae en Panamá y es detenido en Estados Unidos. Eso crea un terremoto en el gobierno, porque el general Sanabria era un miembro notable del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Decían, nos hemos olvidado de ese tema. Justamente un mes después, el 23 de marzo, Evo Morales, en su discurso en la Plaza Baroa, anuncia que va a iniciar una demanda ante la Corte de Justicia de La Haya. Unos días antes declaró que se sentía... Estamos armando... Sí, ya perdón. Ya estamos en tiempo. Sí. Muy rápido. Unos días antes declaró que se sentía traicionado por el presidente Piñera. ¿Y qué es lo que ocurrió? En el país todos empezamos a pensar en el mar y olvidamos el problema. ¿Cuál ha sido el resultado importante de todo este proceso al final? Que nadie más se acuerda del general Sanabria. No pasó nada, todo lo que tenía que venir después resultó, o sea, ha sido un éxito político muy grande porque se ha postergado un problema y nos ha traído situaciones de bastante dificultad en las relaciones con Chile. Gracias, Armand. Roberto, por favor. Sí, ya escribí mi pregunta, así que me voy a limitar a leerla para ser suficientemente breve. Yo no creo que sea un gran logro que la Corte nos diga que el problema persiste, eso lo sabemos, que hay que buscar negociaciones significativas, nos lo ha recordado Alberto con mucha claridad, y que hay que hacerlo en el marco de la buena vecindad, lo ha recordado también con insistencia Ramiro, así que no creo que sean grandes logros de la sentencia de la Corte, porque eso lo sabíamos. Me parece que lo más importante es lo que los tres han resaltado, es que este fracaso judicial pone fin a una política basada en la reintegración territorial, que además ha sido, como lo recuerda Armando, manipulada políticamente de una manera muy persistente. O sea, hay que pensar de otra manera ahora, ya se acabó el tema de la reivindicación territorial marítima y si queremos volver al Pacífico, habrá que hacerlo de una manera más pragmática, más directa y usando otros recursos. Y me parece que sería importante que por lo menos en esta reunión se nos mencione en base a qué otros, no solamente las negociaciones de antecedente, pero me imagino que hay también otra normativa internacional que nos debería permitir exigir y utilizar de manera más directa los recursos que tenemos a mano. Yo creo que sería interesante que los panelistas pudieran mencionar algo respecto a tratados, acuerdos y convenciones en base a los cuales podríamos tratar de mejorar nuestro acceso al Océano Pacífico, al Atlántico y a todos, ¿no? Gracias. Gracias, Roberto. Don Walter Guevara, les recuerdo 2 minutos. Aló, Adelante, ¿me oyen? Adelante. Sí, yo quisiera hacer unas 2 o 3 preguntas
y esbozar una especie de respuesta. Primero, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos ganado en La Haya? Hubiéramos estado al principio de una negociación, porque lo que pedimos fue que la Corte le diga a Chile que tenía una obligación ¿de qué? De negociar. ¿Estábamos listos para negociar? ¿Sabíamos en qué consistía negociar con Chile? No estoy tan seguro. ¿Qué nos ha enseñado sobre esto el proceso de La Haya? Algo que ya debíamos haber sabido por la historia y por muchas otras razones. No que fuimos humillados, no que somos débiles, incapaces, que los chilenos son seres superiores en diplomacia, en la guerra, etc. Simplemente nos ha enseñado que en Chile, objeto de nuestra negociación, contraparte de nuestra negociación, interlocutor de nuestra negociación, ¿ya? Parece que no tuviéramos acceso a eso. Y más claro, Agua nos ha enseñado todo este bien documentado proceso, que en Chile hay palomas y hay águilas, hay duros y hay blandos. Hay épocas en que priman unos, hay épocas en que priman otros. Y en general, en el siglo XX, XXI parece que han primado los duros. Pero al final de la Guerra del Pacífico había gente con más visión. E incluso hoy, según nos ha dicho Ramiro, hay gente que lo está contactando, hay una piedrita en el zapato de Chile, o sea, hay elementos. Ahora, ¿cómo negociar, no? Esto no es nada así como si fuera física cuántica. Hay gente que lo hace con dureza, que lo hace de una manera blanda, una manera intermedia. Los chilenos son negociadores muy duros. Ya estamos, Entonces, voy a ir cerrando, parecería que deberíamos empezar a aprender a negociar y por eso estudiar mucho más aquellos a los que nos toca convencer. No es necesariamente muy bueno el que hayamos dejado en ellos un tema judicial referido al pasado. Negociar es algo que es referido al futuro. Es un tema más político que jurídico. Me parece que esa ha sido la gran lección de La Haya y quisiera que los participantes no digan si eso es un poco así, si no va por ese lado. Gracias. 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 Don Carlos Alberto Ibáñez, creo que nos ha abandonado, creo que no está. Carlos Alberto. Carlos Lacerna, porfa, entre tanto, tu micrófono. Ya, una nueva política marítima implicaría o implicará un enorme cambio en las directivas educativas, por ejemplo, tanto formales como mediáticas, para que la gente, la población boliviana, cambie su pensamiento, su manera de ver el tema. ¿Cómo se imaginan los panelistas que han expuesto, cómo se imaginan que esto pueda hacerse y cuánto tiempo tomaría cambiar las aspiraciones bolivianas? Y dado que la política va de acuerdo con lo que la gente también desea. Gracias, Carlos. Haremos dos intervenciones más que tenemos en espera. Salwa Curi, porfa, y después don Carlos Sanier y entramos a nuestros panelistas. Salwa. Sí, lo que pasa es que estoy con problemas de video, no sé si puedo hablar. Dale nomás, pero rapidito. Lo que preguntaba es, Bolivia también tiene dentro del Pacífico islas y creo que habría que ver también para desarrollar, ¿no? Viendo ya la parte económica y sentar soberanía o sentar territorio llevando gente, viendo con quiénes podemos hacer acuerdos, porque es mucho movimiento económico y creo que eso tiene que ver con acuerdos internacionales. Y el otro punto, la figura que se presentó y que la desarrolló en su tesis Ramiro Orías, yo creo que era una de las figuras que debería el mundo volverla a analizar, porque la buena fe debe primar en las relaciones tanto internas como internacionales, y eso se ha dejado de lado. Como tercer aspecto, el tema con Chile creo que es recuperar un poco el Tratado de 1904. ¿En qué atribuciones, obligaciones y derechos tenemos tanto los bolivianos como los chilenos para desarrollar de nuevo una política de diálogo? Creo que es bueno sentar de nuevo el Tratado de 1904 y ver
cómo se está incumpliendo tanto por el lado chileno como por el lado boliviano. Eso sería todo. Gracias, Gracias. Don Carlos Sanier. Micrófono, porfa. Adelante. Sí, buenas tardes, mil gracias. Miren, yo les estoy hablando de Santiago. Quiero agradecerles la invitación, especialmente a Ramiro. En aras a la brevedad, quisiera hacer unos comentarios breves, pero desde mi perspectiva importantes. Pienso que estamos cerrando el tema, no conocemos cuál es la realidad y cuáles han sido los efectos en Chile de la sentencia. Yo he tenido un paso breve por la Cancillería hace poco y me he reunido formalmente y oficialmente con los chilenos. El tema de fondo es el siguiente. Creo que nos estamos concentrando en una ilusión, la negociación. A mí me parece que tenemos que trabajar muchísimo para llegar y el objetivo final va a ser algún momento tener una negociación. Me da la impresión de que no hay voluntad en absoluto. Sí, como dice Ramiro, han tenido mucho interés en mejorar la relación. Para ellos la relación con Bolivia es una piedra en el zapato. Pero voluntad de tratar una salida al mar, yo, don Eduardo Rodríguez, les invito a que leamos con detenimiento los alegatos y vean cómo ellos han percibido la relación con Bolivia. Generalmente, cuando han habido negociaciones, han sido propuestas nuestras. Es muy breve el tiempo que tengo como para elaborarla. Yo les diría que necesitamos más realismo, más pragmatismo. Creo que necesitamos conocer mejor el sistema político y los actores políticos acá. Y no veo ni vislumbro una posibilidad, una plausibilidad a partir del fallo de que tengamos en el próximo futuro una negociación. Entonces, mi modesta recomendación, ¿para qué queremos más? ¿Por qué necesitamos más? Yo creo que la crisis por la que está atravesando el país y los desafíos que tiene son de una envergadura que nos deben obligar a que tengamos una mirada mucho más pragmática y sí necesitamos conectarnos al mundo. No es un tema banal. Nuestra reivindicación, nuestra reintegración, obviamente que hay que mantenerla viva. Y yo simplemente sería de la siguiente idea. Si ellos no quieren tratar el tema, porque no los han dicho, les cuento oficialmente. Me he reunido con Andrés Salamanca, a quien conozco. Hemos hecho cuando trabajaba en CAF un evento en Harvard. Hemos almorzado el día lunes. ¿Ya? También me he reunido con el anterior canciller, con Teodoro Rivera. Él tiene una universidad, la Universidad Autónoma. Hay que densificar los vínculos. Hay que aumentar, tenemos que tener una incidencia real en Chile. Necesitamos construir una política y tener objetivos que lleven a que en algún momento su sociedad sienta de que sus políticos están en la necesidad de darnos una salida al mar. Y yo quisiera un último elemento, decirles, yo he vivido acá todo el proceso, he conversado con mucha gente. Tal vez los más felices de la sentencia no han sido los chilenos, ha sido Torre-Tagle y el Perú. Si queremos una salida, y yo creo que el gran error histórico de Bolivia es haber pretendido tener una salida por exterritorios peruanos. Entonces, dentro del pragmatismo y realismo que dice don Eduardo Rodríguez Merced sobre la soberanía, yo pensaría que debemos mirar con un enfoque diferente. Eso es todo lo que quería aportar. Muchas gracias. Perdón. Gracias, Carlos. Les voy a pedir a Eduardo que se refiera a las intervenciones y algunas complementaciones que considere necesarias. Adelante, Eduardo Rodríguez. Gracias, Pepe, y a quienes han seguido y formulado preguntas. Yo me quedé con una idea trascendental que era completar la propuesta hacia una política, y quiero hacerlo de manera muy breve porque una vez que se ¿Aló? Sí. ¿Puedo seguir? Sí, adelante, adelante. Ya. Al poco tiempo de producida la sentencia, desde la Haya me cumplió remitir un planteamiento al presidente y ahora lo reitero, y tiene que ver con la urgencia de que Bolivia no solamente
descanse en los tratados que ya tenemos, como es el 1904 y otros instrumentos, pero sobre todo haga un esfuerzo de poner en marcha su membresía como Estado parte de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Mar. Esta es una convención que se aprobó el año 82, entró en vigencia el 94 y Bolivia es parte desde el 97. Señala cuáles son los derechos de los estados, no solamente costeros, sino los estados sin litoral, para acceder desde y hacia los mares, las libertades de tránsito de todo orden, incluidas los gasoductos y cualquier otro tipo de necesidades económicas en condiciones equivalentes entre países sin litoral y países con litoral. Bolivia tomó una decisión fundamental el año 14 porque había un temperamento en Cancillería y en varios gobiernos de que Bolivia no debía sumarse a los contenidos de esta importantísima convención de la cual somos partes, porque significaba de que admitíamos que era un país sin litoral. Presidente Morales hizo una reunión de ex cancilleres y algunas otras personalidades y decidió revertir esa decisión, y concurrimos a una de las asambleas de países sin litoral en Viena el año 15 o 14, si mal no recuerdo, y esta política debería comenzar a ejecutarse inmediatamente, a mi juicio, porque no solamente importa mejorar nuestras condiciones de tránsito, sino acceder a recursos a través de convenios con los países en tránsito para facilitar las vías de comunicación o cualquier otra necesidad que permita a Bolivia, como un país sin litoral propio, tener las mismas condiciones de competitividad desde y hacia el Océano Pacífico. En esto solamente, y a manera de responderle a Walter, destacar que fue don Walter Guevara Arce quien en su condición de embajador de Bolivia ante Naciones Unidas participó en la redacción de esta convención, y en uno de sus trabajos en el libro Radiografía de Negociación con Chile, destaca que Chile está obligado a negociar, tal vez no por las razones que hemos comentado, sino él miraba que si esa convención que finalmente se aprobó y hoy día está vigente, le debería obligar a Chile a sentarse con Bolivia a mejorar las condiciones de tránsito y de facilidades de acceso al océano, que no solamente salir y llegar al mar, sino también que Bolivia pueda utilizar los recursos de los mares profundos, que son patrimonio común de la humanidad. De manera que una propuesta concreta mía, y la cual no necesitamos esperar y tener muchas reflexiones, que Cancillería eche a andar los derechos y los convenios que nos permitiría CONVEMAR. No creo que tengamos islas en el Pacífico. Eso es un tema que se verificó perfectamente en el curso de las investigaciones. Convengo plenamente con Carlos Anier en que hay que densificar nuestro entendimiento de lo que representa la política en Chile, y a Carlos Lacerna decirle que sí, este tema parte por cambiar la narrativa de país sometido a Chile, o que somos simplemente víctimas. Hay que transformar nuestra mirada a un entendimiento mucho más claro de países vecinos y que podemos hacer mucho más juntos. Esa es mi respuesta a todos. Gracias, Eduardo. Don Alberto Celada, por favor. Micrófono. Ahora ¿me escuchan? Perfecto. Sí, bueno, estos comentarios. Quiero añadir un poquito una reflexión al último comentario de Eduardo, y que tiene relación con la pregunta de Roberto. Nuestro país efectivamente tiene diferentes instrumentos jurídicos internacionales que lo ayudan a mejorar las condiciones de acceso a los océanos, ¿no?, mediante los regímenes de libre tránsito. Bolivia tiene 5 tratados de libre tránsito bilaterales con los 5 estados vecinos de nuestro país. En segundo lugar, tiene, bueno, el más avanzado, el más importante, es el régimen de libre tránsito con Chile, porque tiene una característica muy importante. Se basa en la no reciprocidad. Todos los demás tratados bilaterales se basan en la reciprocidad. Quiere decir, si Argentina le da a Bolivia libre tránsito por su territorio, Bolivia tiene que darle a Argentina a cambio. En cambio, con Chile no ocurre eso, ¿no?
Bolivia no está obligada a darle a Chile libre tránsito por su territorio a cambio del libre tránsito que Chile le reconoció por el Tratado de 1904. Bien. En segundo lugar, existe un conjunto de normas de carácter multilateral. Bien ha señalado Eduardo. Unas son las normas que están contenidas en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Un corto capítulo tiene unas normas especiales sobre el acceso al mar de los países en tránsito. ¿Listo? Pero con una premisa muy importante, ¿no? Ahí se dan unas pautas de las reglas para el acceso, pero que deben ser producto de acuerdos entre los estados concernidos, ¿no? O sea que son pautas generales, pero para que esas pautas se especifiquen, se tiene que negociar país por país, ¿sí? La norma específica. Y por último viene la famosa convención a la cual Bolivia no quiso adherir con una explicación curiosa. A veces basamos en curiosidades nuestras decisiones de política exterior. Como somos un país sin litoral transitoriamente, entonces no podemos firmar un tratado sobre países sin litoral, porque estaríamos admitiendo que somos un país sin litoral, ¿no? Pero ¿qué les parece a ustedes eso? ¿No? Parece un chiste, pero no es un chiste. Era el fundamento de una política exterior que duró 30 años. Bueno, por suerte no sabía yo eso que ha informado, me parece muy sensato, ¿no? Dejar de lado esas cosas, ¿no? Y tratar de que nuestro país sea un país internacionalmente moderno y que esté integrado al desarrollo del derecho internacional, en sus propios intereses, para aportar a los demás, etc. Nuestra visión tiene que ser distinta, no tenemos que ser un país encuevado, que se escapa de las cosas, debemos ser un país que se integra al mundo. Bueno, otro comentario que quería hacer, quiero ser muy breve también. Walter Anaya dice una cosa muy sensata, ¿no? Está bien, dice, no dice sensato, está bien hablar de negociaciones, pero ¿estaremos preparados? Y yo digo sinceramente, no. Bueno, vaya uno a saber, pues, ¿no? Deberíamos estar preparados. Y si no estamos preparados, tenemos que prepararnos. Pero primero tenemos que definir una cosa antes, ¿no es cierto? Si nuestra política exterior en general va a dar preferencia a la negociación y no a la confrontación. Eso tenemos que decidir, ¿no? Ahora, si vemos que nuestra preparación no es muy buena en ciertos aspectos, bueno, arreglemos las cosas, ¿no? Todos hacemos las cosas así, ¿no? Yo tengo que salir a dar un paseo en automóvil, entonces si no tengo gasolina voy y le pongo gasolina, si no el auto no va a caminar, ¿no es cierto? Bueno, pero no porque no tenga gasolina o porque crea que no tenga gasolina voy a dejar de llevar de paseo a mi señora, que le gusta pasear en auto, ¿no? Bueno, no. Entonces, tenemos que un régimen, una agencia de gestión de la política exterior tiene que estar preparada permanentemente para negociar, ¿no? Recuerdo mucho cuáles son los 3 oficios del diplomático, según decía un diplomático brasileño, ¿no? Informar, negociar y representar. Entonces los señores que trabajan en esa cosa que se llama el Ministerio de Relaciones Exteriores, se supone que tienen algunas nociones de la técnica de la negociación, de cómo se negocia, cómo se debe negociar, ¿no? Ahora hay otro aspecto que claro que es más complejo, ¿no? Los contenidos de una negociación son bastante complicados, de definir los contenidos. Por ejemplo, decía que es importante definir un contenido de la negociación, ¿no? Ir a negociar dispuestos a hacer un canje territorial. Nos definamos eso, pero eso no es decir estamos preparados o no estamos preparados. Es decir, tenemos definiciones e ideas claras. Queremos saber a dónde queremos llegar. Después tenemos que ver si podemos llegar. Y después tenemos que ver qué debemos hacer o qué podemos hacer para poder llegar a donde quisiéramos. Nunca vamos a llegar a donde realmente queremos, ¿no? Pero, ¿no?, con que lleguemos a un punto que sea razonablemente satisfactorio, entonces podremos cerrar el trato y concluir la negociación y dormir tranquilos, sin insomnio, satisfechos, ¿no? Estas actitudes personales son muy importantes. Nosotros mi experiencia personal ha sido ver a nuestros negociadores unas veces asustados, otras veces aguerridos, ¿no?, otras veces dudando de lo que dicen, otras veces desconfiando de lo que les dicen, ¿no? No sabiendo gestionar
el procedimiento de negociación, ¿no? Parece una cosa adjetiva, esta una cosa, pero no, es fundamental, es importante, ¿no? También se ha comentado aquí, se ha dicho que no puede haber negociación porque siempre somos nosotros los que proponemos. ¿Y qué tiene de malo? ¿No es cierto? ¿Qué tiene de malo que sea una de las partes la que proponga? Además, yo diría, ¿no?, que toda negociación se abre siempre a instancia de una parte. Una parte. Yo quiero comprarme una casa. Entonces, yo interesado voy y lo busco al dueño de casa y le pregunto si quiere vender su casa y si quiere negociar conmigo un precio y condiciones de pago. Si yo me quedo esperando, no sé si el señor quiere vender su casa o no. Entonces, no. Digamos eso también, que no es que cuando planteamos nosotros algo y los chilenos contestan, porque aquí está. En la negociación de Charaña fue efectivamente Bolivia la que hizo el primer planteamiento, pero Chile contestó y 2 veces contestó a lo que le habíamos planteado. Y además citó muchas veces lo que nos había contestado, varias veces. Bueno, entonces, de eso se trata. Y por último, voy a una última reflexión, ¿no?, que es la de la educación, la actitud, la apreciación de nuestra opinión pública. Yo estoy de acuerdo con Carlos que hay que educar a la gente. La hemos educado nosotros a la gente de una manera equivocada durante mucho tiempo. Por ejemplo, ¿no?, hemos educado a nuestros niños. Yo he recibido esa educación en el colegio y soy bastante viejito como para acordarme de varias generaciones, ¿no? Pero a mí me decían en el colegio que Bolivia era un país muy rico, ¿no?, y que los vecinos eran unos vecinos codiciosos que querían llevarse nuestras riquezas, empezando por llevarse parte de nuestro, no parte, sino la mitad de nuestro territorio. ¿No? Segundo, ¿no?, después me dijeron, ¿no?, que Bolivia era un país al cual confluían 5 países que nos rodeaban, ¿no?, porque querían conectarse entre ellos a través de nosotros. Bueno, ninguna de las dos cosas es cierta. Pero 3 generaciones han vivido con esas creencias. Ahora tenemos que crear nuevas creencias. Para eso es la educación, en parte. No estoy hablando de adoctrinamiento necesariamente, sino de educación con la verdad, no con fake news, como el presidente de Estados Unidos, con mentiras, ¿no?, sino con realidades hasta donde se pueda. Es muy difícil transmitir toda la realidad, pero hasta donde se pueda, con sensatez. Entonces, tenemos que educar a gente que sea razonable, que entienda los problemas y que descubra por sí misma las verdades, ¿no? Yo no quisiera decirle a un niño, como a mí me decían cuando tenía 5 años, Bolivia es un país rico. Yo preferiría decirle que él busque y me llame el día que encuentre que había sido Bolivia, había sido rico o había sido pobre. Que él descubra lo que es su propio país. Esa es la mejor enseñanza. Además, viene lo último que quiero yo. Los duros bolivianos, porque en Bolivia también hay halcones y palomas, ¿cierto? Los halcones en las negociaciones con Chile en Bolivia, ¿no?, han tenido la característica, ¿no?, de levantar una cantidad de mitos, varios mitos. Hasta se han escrito libros con mitos chilenos, o sobre Chile, o sobre el comportamiento de Chile, ¿no? Dice, los chilenos siempre nos engañan. Les voy a contar una anécdota de un distinguidísimo diplomático boliviano, no cito su nombre, que le dijo a un escritor boliviano que sostenía que Chile nos había engañado 50 veces. Entonces le dijo, pero mira, fulano, ¿no?, cuando una señora dice, ¿no?, que la han engañado la primera vez, bueno, uno dice qué lástima. La segunda vez dice, bueno, qué lástima. Y dice, y la tercera vez, bueno, será porque le gusta. Entonces, si los bolivianos hemos sido engañados 50 veces por Chile, será porque nos gusta que nos engañen, que nos tomen el pelo. No solo somos unos ingenuos, sino que somos unos tontos, que disfrutamos con ser engañados, ¿no? Bueno, y no es así de ninguna manera, ¿no? Que Chile es duro, pero Bolivia también ha sido dura, y muy dura. Les hemos dicho cosas muy duras a los chilenos, les hemos dicho que son agresores, que son
no sé, que les han robado nuestras riquezas. Gruesos epítetos hemos usado, seguimos usando, es parte de la educación. A mí también me educaron con epítetos contra los chilenos, ¿no? El día de Avaroa me hacían cantar y decir, ¿no?, unas cosas, no solo lo que dijo Avaroa, sino cosas peores, inclusive a las que dijo Avaroa. Lo que dijo Avaroa, al final una cosa elegante, ¿no?, y bien dicha. Pero a mí me decían, hay que decir a los chilenos eso, son unos tales, unos cuales, usted es tal y no sé cuánto, ¿no? Bueno, entonces, duros hay en todas partes, lamentablemente, ¿no? Ojalá que todos fuéramos buenas personas. En Chile hay gente muy dura, en Bolivia también, en el Perú igualmente, ¿no? Igualmente, ¿no? Yo he oído decir a un distinguidísimo, yo también he vivido en el Perú, a un distinguidísimo intelectual peruano, decir, mire, embajador, ¿no?, lo que usted dice es evidente, ¿no?, pero el Perú no tiene nada que ver y nada le importa. Una expresión de un intelectual peruano a propósito de comentarios que hacíamos en una tertulia, ¿no?, sobre el interés de Bolivia de tener una salida al mar. Entonces, este intelectual dijo que al Perú no le importa la salida al mar de Bolivia. Bueno, era un duro también, era un intelectual, no era un iletrado que pedía limosna por las calles, no, escribía libros, escribía en la prensa, ¿no? Gracias, don Albert. Ya estamos. Perdón que me extendí un poco en esta cosa personal, pero es bien importante la cosa personal, para que no estemos divagando en cosas muy teóricas. Son seres humanos los que hacen la política exterior, son seres humanos los que aplican la ley, son seres humanos los que observan la realidad y pueden bien interpretarla o mal interpretarla. Gracias, Roberto. Gracias. Ramiro. Tu micrófono, Ramiro. Ahí está. Solamente quisiera añadir dos cosas. Esta reflexión sobre la soberanía que ya se ha dicho, que debemos ver lo que puede ser una presencia soberana de Bolivia en el Pacífico a los ojos de los desarrollos del derecho contemporáneo, donde ese concepto absoluto, clásico de la soberanía como algo impenetrable, ¿quién es absolutamente soberano hoy en día? Es difícil decirlo, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo desdoblar este concepto de soberanía y hoy se habla de tal vez de conceptos como de soberanía funcional, de potestades del Estado, y en el fondo la solución que Bolivia podría alentar para estar más cerca al mar, yo creo que es generar algún nivel de presencia estatal en las costas del Pacífico, ¿no? Esa presencia tal vez no necesariamente va a ser territorial, pero que permita ejercer algún tipo de potestades, porque parte de la solución, principalmente creo yo, este problema no solamente es un problema político, sino es un problema cultural, ¿no? Y necesita una solución simbólica, ¿no? Y tal vez haría mucho más para el alma boliviana ver izar una bandera como ve el Ecuador en Tiwinsa, que tener todo un régimen de soberanía territorial en esta área, ¿no? Y ahí el tema de educación, yo creo que definitivamente es un tema de imágenes y percepciones, de cómo vemos cómo nos vemos nosotros mismos y cómo vemos a la sociedad chilena, contribuiría definitivamente a crear, digamos, un nuevo imaginario de esta bilateralidad. El tema de las islas en el Pacífico, varias veces lo he escuchado, lo he leído, yo creo que esto no tiene sustento jurídico absoluto, ¿no? Podemos conversar en otra oportunidad con más detalle, pero estas islas nunca tuvo, bajo el derecho internacional de 1879, nunca Bolivia tuvo una posesión soberana, y de hecho el mar territorial en ese entonces era de 3 millas marinas, y esto nunca fue parte de la soberanía boliviana en mi concepto. Y finalmente quisiera cerrar sobre el tema de la
las habilidades de negociación, ¿no? Yo creo que definitivamente el país necesita una institucionalidad diplomática que conduzca hacia esta negociación, pero que no solamente pasa por construir, por profesionalizar o por capacitar en las técnicas de negociación, ¿no? Podemos llevar a la promoción de la Academia Diplomática un internado de un año para que estudien el método de Harvard y eso no asegura que vamos a tener una negociación exitosa. Yo creo que tras el concepto de capacidad negociadora hay un concepto más profundo que es el de poder de negociación, ¿no? Podemos tener gente muy hábil, muy bien formada en las técnicas de negociación, pero si el país no tiene un poder real, político, económico, de sentarse en la mesa, de ofrecer soluciones, que tal vez en algún momento lo tuvimos con la diplomacia del gas, que nos llevó cerca a tener un puerto franco en el Pacífico para exportar el LNG a California. Creo que ahí también tuvimos una oportunidad perdida, pero el país tiene que, además de capacitar a sus diplomáticos, tiene que construir sus bases estructurales de poder de negociación. Gracias, Ramiro.